¿Alguna vez te has detenido a pensar qué impacto oculto tienen las películas que ves? Más allá del entretenimiento, muchas producciones modernas esconden mensajes que buscan distorsionar la verdad espiritual que Dios nos ha revelado. La Biblia nos advierte claramente: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Isaías 5:20. Este pasaje no es solo una advertencia, sino la clave para comprender cómo el enemigo utiliza el arte y los medios para influir en nuestra mente y corazón. Hoy exploraremos el oscuro secreto de las películas diabólicas y el mensaje subliminal que siembran, según la luz de la palabra de Dios. Te mostraremos cómo identificar estas señales, proteger tu espíritu y fortalecer tu discernimiento espiritual. ¿Estás listo para abrir los ojos y entender lo que Dios quiere revelarte sobre lo que ves? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sido el blanco de un enemigo astuto que busca, de maneras sutiles pero devastadoras, apartarnos del propósito divino. Muchos piensan que las grandes batallas espirituales ocurren solo en escenarios visibles y dramáticos, pero la verdad es que algunas de las guerras más peligrosas se libran en el terreno silencioso de nuestras mentes y corazones, muchas veces sin que siquiera lo notemos. El entretenimiento, especialmente las películas, se ha convertido en uno de los campos de batalla más efectivos para esta guerra invisible. Mientras millones de personas se sientan frente a una pantalla, creyendo que simplemente buscan un escape de la rutina diaria, en realidad están abriendo las puertas de su alma a influencias que operan en las sombras. La Biblia nos advierte claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos enseña Efesios 6:12. Este pasaje no es solo una advertencia general, es una revelación precisa de que las tinieblas tienen estrategias, planes bien estructurados para infiltrar sus ideas y contaminar lo que Dios ha santificado. No es casualidad que los mensajes más peligrosos no se presenten de forma obvia, sino disfrazados de entretenimiento, de arte, de cultura, haciéndolos así más aceptables, más digeribles, más atractivos para un público que baja la guardia sin darse cuenta. Las películas modernas no son meramente un producto de creatividad humana. Muchas veces son instrumentos utilizados para promover filosofías y valores contrarios al reino de Dios. Mientras las luces del cine se apagan y los espectadores se sumergen en mundos ficticios, lo que a menudo ocurre es una transferencia sutil de principios. Se glorifica el pecado, se relativiza el mal, se ridiculiza la fe, se celebra la rebelión contra la autoridad divina. Y todo esto se hace no de manera frontal, sino a través de historias envolventes, personajes carismáticos y efectos visuales diseñados para desarmar cualquier defensa espiritual. Recordemos que Satanás es descrito en 2 Corintios 11:14 como aquel que se disfraza de ángel de luz. No es torpe ni evidente en su obra, es maestro del engaño. Así como tentó a Eva en el Edén con palabras seductoras y razonamientos aparentemente lógicos, hoy utiliza los medios audiovisuales para sembrar dudas, confusión y rebeldía en los corazones. Lo que a simple vista parece una simple película de acción, una comedia inofensiva o una historia de fantasía, puede estar cargado de ideologías que corrompen la mente y endurecen el corazón contra las verdades eternas de Dios. Jesús nos advirtió en Mateo 24:4: mirad que nadie os engañe. Esta advertencia sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. El engaño espiritual no llega anunciándose con trompetas, se desliza de manera imperceptible, ganando terreno poco a poco, debilitando nuestra sensibilidad al pecado, erosionando nuestra capacidad de discernir entre lo que agrada a Dios y lo que lo ofende. Cada escena, cada palabra cuidadosamente escogida, cada imagen impactante que parece solo una parte del espectáculo,
puede estar diseñada para sembrar en el alma una semilla de desobediencia, de escepticismo, de rebelión. Una de las estrategias más eficaces del enemigo es usar el poder de la narrativa para normalizar lo que Dios condena. Desde la exaltación de prácticas ocultas hasta la presentación de la violencia, la inmoralidad y la brujería como algo emocionante o incluso heroico, las películas modernas modelan sutilmente un mundo donde la luz y las tinieblas son confundidas. Así como en los días de Noé, cuando todo pensamiento del corazón humano era de continuo solamente al mal, según Génesis 6:5. Hoy asistimos a una época donde el mal es camuflado de entretenimiento para que se acepte sin resistencia. Este fenómeno no es nuevo. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios fue advertido contra mezclar su mente y su corazón con las prácticas de las naciones paganas. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios prohíbe expresamente la práctica de la hechicería, el adivinamiento y la consulta de los muertos, porque tales prácticas son abominables a sus ojos. Sin embargo, hoy vemos cómo estas mismas actividades son glamorizadas en la pantalla, presentadas como atractivas, emocionantes e incluso deseables, atrapando especialmente a los más jóvenes en una curiosidad peligrosa que abre puertas a la opresión espiritual. ¿Y qué sucede cuando consumimos, aparentemente sin malicia, estos contenidos? Cada escena impacta nuestra alma. Cada palabra penetra en nuestros pensamientos. Cada imagen deja una huella, moldeando lentamente nuestros valores, nuestra percepción del bien y del mal. El enemigo sabe que lo que ocupa nuestros ojos y nuestros oídos acabará llenando nuestro corazón. Por eso Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No podemos subestimar el poder que tiene lo que vemos y escuchamos para moldear nuestro interior. Muchos creyentes, bien intencionados pero ingenuos, piensan que mientras no participen activamente en el pecado, ver una película que glorifica el mal no les afectará. Pero la palabra de Dios es clara en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que no basta con evitar hacer el mal. Debemos también rechazar las formas en que el mundo intenta normalizarlo y embellecerlo. La industria cinematográfica no se limita a contar historias. Crea realidades alternativas que compiten con la verdad bíblica. Si no somos intencionales en proteger nuestros sentidos, pronto descubriremos que nuestras emociones, nuestros sueños y hasta nuestras convicciones comienzan a ser moldeadas por narrativas que no provienen del Espíritu Santo, sino de un espíritu de error. La influencia es progresiva, imperceptible al principio, pero devastadora a largo plazo. Consideremos un ejemplo sencillo pero profundo. ¿Cuántas películas modernas muestran como heroicos a personajes que, desobedeciendo todas las normas, hacen lo que su corazón les dicta, desafiando toda autoridad, y terminan siendo los vencedores y salvadores? Este mensaje, repetido una y otra vez, refuerza la idea de que no necesitamos a Dios, que nuestra propia voluntad es la máxima autoridad, exactamente lo contrario de lo que enseña la Escritura. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así, sin darnos cuenta, absorbemos una cosmovisión centrada en el yo, en la autosuficiencia, en la rebelión contra el diseño divino. Y lo hacemos riendo, llorando, emocionándonos con historias que parecen inofensivas, pero que en su núcleo promueven una agenda que nos aleja del corazón de Dios. Jesús dijo en Mateo 6, 22, 23: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Qué serio es este llamado. No podemos jugar con lo que vemos. No podemos exponernos a tinieblas disfrazadas de luz sin sufrir las consecuencias espirituales. La contaminación espiritual no siempre se manifiesta de inmediato, pero es real y profunda. Va erosionando nuestra pasión por Dios, nuestro deseo de santidad, nuestra sensibilidad al pecado. La historia de Sansón es un ejemplo impactante de cómo la exposición continua a influencias equivocadas puede destruir incluso al más fuerte. Apartado desde su nacimiento para un propósito sagrado, Sansón comenzó a comprometerse en pequeñas cosas, tolerando lo que Dios había prohibido. Finalmente, cuando Dalila lo sedujo y lo traicionó, su fuerza lo abandonó y se encontró cautivo, ciego y humillado. Así también el enemigo trabaja hoy. No busca derribarnos de un solo golpe, sino adormecernos lentamente, seducirnos con pequeñas concesiones hasta dejarnos espiritualmente ciegos y vulnerables. Por eso es urgente, vital, desarrollar un espíritu de discernimiento. La oración, el estudio diligente de la palabra y una vigilancia constante sobre lo que permitimos entrar en nuestros sentidos son esenciales. No podemos ser espectadores pasivos en esta guerra espiritual. Debemos ser guerreros vigilantes, entendiendo que cada imagen, cada palabra, cada historia tiene un poder formativo sobre nuestra alma. El enemigo sabe que quien controla las narrativas controla las mentes. Y quien controla las mentes finalmente controla los destinos. La pregunta que debemos hacernos no es si una película es entretenida, bien hecha o popular, sino ¿hacia dónde dirige mi corazón? ¿Qué valores está sembrando en mi vida? ¿Me acerca más a la santidad o me adormece ante el pecado? Cada uno de nosotros está llamado a ser luz en medio de las tinieblas, como Jesús nos enseñó en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos ser luz si permitimos que nuestro interior se llene de oscuridad disfrazada de diversión. No podemos ser sal si hemos perdido nuestro sabor por consumir, sin discernimiento, lo que el mundo nos ofrece. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que velar por la pureza del templo, nosotros somos hoy el templo del Espíritu Santo y debemos velar celosamente por nuestra pureza. Cada elección, cada contenido que consumimos, es una semilla plantada en nuestro santuario interior. ¿Qué estamos permitiendo que crezca en nosotros? No es cuestión de vivir con miedo o paranoia, sino de vivir con sabiduría. Proverbios 2:6 nos recuerda, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios quiere darnos discernimiento para navegar en este mundo lleno de trampas, para vivir vidas que reflejen su gloria, que sean testimonios vivos de su luz y de su verdad. Hoy, más que nunca, necesitamos despertar. No podemos conformarnos con ser consumidores pasivos de lo que el mundo nos ofrece. Somos llamados a ser embajadores del reino de Dios, a vivir en pureza, a reflejar la santidad del Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, como declara 1 Pedro 2:9. La estrategia del enemigo es astuta, pero no invencible. Jesús ya venció en la cruz y en Él tenemos la victoria. Sin embargo, esta victoria se manifiesta en nuestras vidas cuando elegimos caminar en obediencia, en discernimiento, en santidad. Cuando decidimos no ceder ni siquiera 1 centímetro de nuestro corazón a las tinieblas disfrazadas de luz. Así que hoy, haz un compromiso contigo mismo y con Dios. Decide ser intencional en lo que permites entrar en tu mente y tu espíritu. Recuerda que cada imagen, cada palabra, cada historia es una semilla. Y cada semilla traerá su fruto, que en nosotros el fruto sea de vida, de verdad, de luz. Porque en esta guerra silenciosa, cada decisión cuenta. Y tú, con la ayuda del Espíritu Santo, puedes ser más que vencedor. Pocos se han detenido a observar con cuánta precisión el enemigo ha perfeccionado su arte de sembrar oscuridad en los corazones a través de los mensajes subliminales.
Estos mensajes, ocultos a simple vista pero evidentes para el espíritu atento, son sembrados con la astucia de quien conoce las debilidades del alma humana. No se presentan con violencia, sino envueltos en imágenes, sonidos y palabras diseñadas para perforar las defensas conscientes y anidar en el subconsciente, donde germinan lejos de la vigilancia de una mente alerta. La Escritura nos enseña que Satanás es el padre de la mentira, como lo declara Juan 8:44. No solo miente, sino que su naturaleza misma es engañar, seducir, manipular la verdad hasta que ésta sea irreconocible. Los mensajes subliminales en las películas diabólicas operan con esta misma naturaleza, torciendo sutilmente los principios de Dios hasta convertir lo vil en deseable, lo abominable en algo fascinante, lo peligroso en algo normal. Un vistazo superficial basta para ver que detrás de los argumentos de muchas películas se esconde una exaltación del ocultismo, la violencia, el hedonismo y la rebeldía. No siempre como el tema principal, sino incrustados en detalles aparentemente inofensivos. Un símbolo en el fondo de una escena, una frase cargada de doble sentido, una melodía impregnada de invocaciones disimuladas. La palabra nos advierte en 2 Corintios 2:11 que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja sobre nosotros. Quien no reconoce la existencia de estos mensajes ocultos ya está bajo el efecto de su engaño. El método es tan eficaz porque el mensaje no entra en la conciencia de manera frontal. No genera resistencia inmediata. Al contrario, desliza ideas en la mente como el veneno se introduce en el cuerpo mezclado con algo dulce. En Marcos 4:15, Jesús explicó que viene Satanás inmediatamente y quita la palabra que fue sembrada en el corazón de los hombres. Este principio también se invierte en la siembra maligna. Se siembra cizaña en lugar de trigo, confusión en lugar de verdad, corrupción en lugar de pureza. El uso de símbolos ocultistas es uno de los mecanismos preferidos para sembrar subliminalmente ideologías contrarias a la fe. El ojo que todo lo ve, los pentagramas, los números ocultos, las señales de invocación, no son simples adornos estéticos. Cada uno de ellos es una puerta simbólica abierta hacia realidades espirituales que buscan tener influencia en los espectadores. En el Antiguo Testamento, Dios fue absolutamente claro al prohibir todo tipo de participación en prácticas ocultas, como lo afirma Deuteronomio 18:10-12. Sin embargo, las películas modernas normalizan estos elementos, integrándolos como parte de la cultura popular. La repetición es otra herramienta crucial en la siembra subliminal. La exposición constante a los mismos conceptos, símbolos y narrativas refuerza su aceptación inconsciente. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De la misma manera, la incredulidad, la confusión y la corrupción también entran en el corazón por la repetición de mensajes corruptos. Cada vez que el espectador ríe, llora o se emociona con historias impregnadas de pecado glamorizado, su corazón se vuelve menos sensible al mal. El enemigo entiende que el subconsciente humano es moldeable y que lo que no sería aceptado si se presentara de forma abierta y cruda es fácilmente absorbido cuando viene envuelto en entretenimiento. Esta estrategia encuentra eco en la advertencia de Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los mensajes subliminales ofrecen caminos que parecen inofensivos, hasta que llevan al alma a una distancia irremediable de Dios. El arte de distorsionar símbolos sagrados también forma parte de esta siembra oculta. El uso blasfemo de cruces, la representación de ángeles como seres caídos, la caricaturización de figuras sagradas forman parte de una estrategia más amplia para desacralizar lo que Dios ha santificado. En Apocalipsis 13 se nos revela cómo el falso profeta realiza grandes señales para engañar a los moradores de la tierra.
Hoy, las señales son visuales, narrativas, emotivas, diseñadas para infiltrar doctrinas de demonios en las mentes desprevenidas. Muchos piensan que mientras no estén de acuerdo conscientemente con el mensaje, no sufrirán daño. Pero la Biblia enseña en Proverbios 4:23 que debemos guardar el corazón sobre toda cosa guardada. Cada imagen plantada, cada emoción asociada a lo prohibido, cada narrativa que distorsiona la verdad debilita las defensas del corazón, haciéndolo más susceptible a ser dominado por pensamientos que no vienen de Dios. La programación subliminal trabaja en capas profundas. Primero introduce una idea, luego la refuerza emocionalmente. Finalmente la normaliza. Lo que ayer escandalizaba, hoy apenas genera una reacción. El profeta Jeremías lamentó esta dureza del corazón humano cuando dijo en Jeremías 6:15: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Así también hoy, generaciones enteras son condicionadas para perder el sentido de vergüenza ante el pecado. Incluso los géneros aparentemente inocentes, como la comedia o la fantasía infantil, están cargados de mensajes que promueven la autosuficiencia, la rebelión contra la autoridad, la sexualización precoz, la aceptación de prácticas ocultas como normales o incluso deseables. Todo esto no ocurre por accidente. Es un plan deliberado para formar en las mentes jóvenes una cosmovisión totalmente incompatible con la verdad de Cristo. La ceguera espiritual causada por esta siembra subliminal es profunda. Como Pablo enseñó en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. No se trata simplemente de falta de conocimiento, sino de una oscuridad interior que impide percibir el bien y el mal con claridad. La exposición continua a contenidos contaminados refuerza esta ceguera hasta que la verdad ya no es reconocida cuando se presenta. Detrás de los mensajes subliminales no hay simplemente un interés comercial, sino un interés espiritual. Apocalipsis 12:9 revela que Satanás es el que engaña al mundo entero. Su objetivo no es solo entretener, sino desviar, pervertir, alejar de Dios. Y sabe que el entretenimiento es una de las herramientas más efectivas para lograrlo, porque entra por el placer y no por la imposición. La saturación mediática de antivalores disfrazados de entretenimiento prepara el terreno para una cultura global que rechaza abiertamente a Dios. Como se describe en 2 Timoteo 3:2-5, los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Esta condición no surge de la nada, es el fruto de décadas de mensajes sembrados persistentemente en el alma colectiva. El peligro de los mensajes subliminales no es solo lo que comunican abiertamente, sino lo que siembran en silencio. El desprecio a la santidad, la exaltación del yo, la trivialización del pecado. Cada espectador que baja su guardia ante estos contenidos se convierte en terreno fértil para estas semillas de corrupción espiritual. Es esencial comprender que no existe neutralidad en la comunicación espiritual. Jesús dijo en Mateo 12:30, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Cada contenido que consumimos nos acerca a Dios o nos aleja de Él. No hay zona gris, no hay contenido inocuo cuando se trata de la formación espiritual. El poder de la imagen para formar creencias es innegable. Es por eso que Dios prohibió la creación de imágenes para adorar en Éxodo 20:4-5, sabiendo que las representaciones visuales tienen un poder profundo para moldear el corazón humano. Las películas, cargadas de imágenes cuidadosamente diseñadas, moldean creencias, actitudes y deseos a nivel subconsciente, muchas veces en contra de la voluntad consciente del espectador. Quienes deseen permanecer firmes en su fe
deben aprender a discernir no solo lo que una historia dice explícitamente, sino lo que insinúa, lo que normaliza, lo que glorifica. Hebreos 5:14. Enseña que los maduros en la fe tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez no se alcanza de manera automática. Requiere vigilancia constante, oración ferviente y una alimentación continua de la palabra de Dios. La influencia de los mensajes subliminales no es inmediata, pero su efecto es acumulativo. Cada concesión aparentemente pequeña abre la puerta a una erosión mayor de la sensibilidad espiritual. Como una gota de agua que perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia, así las imágenes y narrativas corruptas perforan lentamente la resistencia moral de quienes se exponen a ellas sin discernimiento. Hoy, más que nunca, se necesita una generación de creyentes que no solo ame la verdad, sino que esté dispuesta a rechazar toda participación en las obras infructuosas de las tinieblas, como ordena Efesios 5:11. Esto implica una renuncia consciente a consumir contenidos contaminados, una decisión firme de proteger la mente y el corazón de toda influencia que no glorifique a Dios. La batalla por la pureza del corazón comienza en lo que permitimos entrar por nuestros ojos y oídos. El enemigo ha perfeccionado sus estrategias, pero la victoria pertenece a aquellos que, firmemente arraigados en la verdad, discernirán las mentiras ocultas, resistirán las seducciones sutiles y caminarán en santidad, alumbrados por la luz de Cristo. El proceso de banalizar el mal ha sido una de las estrategias más efectivas del enemigo para anestesiar las conciencias. No consiste simplemente en exponer el pecado, sino en presentarlo como algo inofensivo, deseable e incluso admirable. El peligro radica en que, una vez que el mal pierde su carácter abominable a los ojos del espectador, deja de ser resistido y empieza a ser imitado. Esta es una obra maestra de corrupción espiritual, una obra sutil que cambia la percepción de la realidad en lo profundo del alma humana. La Escritura declara en Isaías 5:20: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Este versículo no solo denuncia una inversión de valores, sino que pronuncia un juicio sobre aquellos que pervierten el orden moral establecido por Dios. Esta inversión no se logra de manera abrupta, se realiza de manera progresiva, utilizando la repetición, la emocionalidad y el entretenimiento como herramientas de condicionamiento. En las películas modernas, los villanos son presentados como víctimas incomprendidas, los actos de rebeldía como gestos heroicos y las conductas inmorales como expresiones legítimas de libertad. La narrativa construida no busca mostrar el pecado en su crudeza, sino embellecerlo, adornarlo, revestirlo de causas nobles que justifiquen su existencia. Lo que antes escandalizaba ahora conmueve, lo que antes despertaba horror ahora provoca simpatía. El proceso de normalización del mal comienza cuando el espectador es llevado a identificarse emocionalmente con el transgresor. A través de una construcción narrativa hábil, la historia convence al corazón antes que a la mente, apelando a sentimientos de compasión, justicia o liberación personal. Así, el mal deja de percibirse como tal y se convierte en una opción más dentro del abanico de posibilidades humanas. Génesis 3:6 describe este mecanismo primigenio cuando Eva, al mirar el fruto prohibido, vio que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Antes de caer, primero fue seducida en su percepción. La banalización del mal no es una cuestión estética, es una guerra espiritual que redefine las categorías morales en la mente y en el corazón. Si el mal puede ser presentado como bien, entonces la verdad se convierte en un asunto de opinión y la justicia en una cuestión de percepción subjetiva.
Este es el espíritu de error que la Biblia denuncia en 1 Juan 4:6. Un espíritu que no confiesa la verdad de Cristo, sino que la diluye hasta hacerla irreconocible. Cada película que presenta la venganza como un acto de justicia personal, cada historia que exalta la inmoralidad sexual como expresión de amor auténtico, cada trama que convierte la rebeldía contra la autoridad en un acto de libertad heroica, participa en esta obra de inversión de valores. No son simplemente historias, son herramientas formativas, agentes de transformación cultural que moldean las nuevas generaciones según patrones ajenos a la santidad de Dios. La inversión de valores se observa también en la manera en que se trivializa el pecado. Actos que en las Escrituras son condenados con seriedad eterna, son presentados como inofensivos, divertidos o inevitables. Romanos 1:32 advierte sobre aquellos que no solo practican tales cosas, sino que también se complacen con los que las practican. No basta con tolerar el mal, la cultura del entretenimiento busca que el espectador lo celebre, lo abrace, lo defienda como un derecho inalienable. Al transformar el mal en algo ordinario y el bien en algo anticuado o ridículo, las películas crean un entorno moral donde el pecado florece sin resistencia. Jesús dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La exposición constante a narrativas donde la maldad es trivializada produce un enfriamiento espiritual progresivo, una pérdida de la capacidad de amar la verdad y de aborrecer el pecado. La exaltación de la autodefinición es otro elemento central en esta inversión. Mientras que la Biblia enseña que el hombre fue creado a imagen de Dios y llamado a vivir conforme a su voluntad, las películas modernas proclaman la autonomía absoluta del individuo para definirse a sí mismo, independientemente de cualquier autoridad trascendente. Esta rebelión disfrazada de autoafirmación recuerda la arrogancia de Lucifer en Isaías 14:14. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. La cultura audiovisual actual promueve una antropología herética donde el hombre es su propio Dios, su propio legislador moral, su propio Salvador. Esta visión es diametralmente opuesta a la que la Escritura presenta, donde el ser humano solo encuentra su propósito, dignidad y plenitud en la sumisión amorosa a su Creador. Filipenses 2:10-11 afirma que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, no que cada uno puede ser su propio Señor. La burla sistemática de las realidades espirituales también contribuye a esta inversión de valores. La figura de Dios es caricaturizada, la oración es ridiculizada, la fe es presentada como un vestigio supersticioso. Judas 1:18-19 advierte que en los postreros tiempos habría burladores que andarían según sus malvados deseos, provocando divisiones y viviendo según sus instintos naturales, no teniendo el espíritu. Estas burlas no son inocentes, son parte de un programa sistemático para desacreditar las fuentes de verdad y socavar la autoridad de la revelación divina. La redefinición de los conceptos de amor, justicia, libertad y felicidad es esencial para completar la inversión de valores. Se presenta el amor como mera pasión desordenada, la justicia como venganza, la libertad como libertinaje, la felicidad como satisfacción inmediata de deseos egoístas. La Escritura enseña en 1 Corintios 13 lo que realmente es el amor: paciente, benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero esta definición es desplazada por representaciones distorsionadas que apelan a los deseos caídos del corazón humano. La inversión de valores también se manifiesta en la exaltación de lo grotesco, lo oscuro y lo profano, como expresiones legítimas de creatividad y arte. Isaías 5:20 no solo advierte sobre el intercambio entre lo bueno y lo malo, sino también entre la luz y las tinieblas.
Esta exaltación de la oscuridad como forma de belleza es una de las señales más claras de que el espíritu de este siglo ha impregnado el arte y el entretenimiento. El espectador que no vigila su corazón termina aceptando como normal lo que antes consideraba aberrante. Como enseña 1 Timoteo 4:2, la conciencia puede ser cauterizada a fuerza de exposición continua al error. Una conciencia cauterizada ya no percibe el mal como mal, ni el bien como bien. Ha perdido la sensibilidad espiritual que es necesaria para caminar en santidad. La palabra de Dios es el único estándar inmutable de verdad. Como se declara en Salmos 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ante la avalancha de narrativas corruptas, el creyente debe anclar su mente y su corazón en la palabra, dejando que sea ella, y no el mundo, la que defina lo que es bueno, justo, puro y digno de ser buscado. La inversión de valores no se revertirá mediante campañas sociales o movimientos culturales, sino mediante un regreso radical a la verdad revelada en las Escrituras. Solo la luz de Cristo puede disipar las tinieblas de la confusión moral. Juan 8:12 nos recuerda que Jesús es la luz del mundo y que quien le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz no solo debe ser recibida, sino también reflejada. Los creyentes son llamados a ser luz en medio de una generación maligna y perversa, como enseña Filipenses 2:15. Esto implica no conformarse a los patrones del mundo, sino confrontarlos con la vida santa y el testimonio fiel, siendo portadores de la verdad, aun cuando ésta sea rechazada y ridiculizada. La inversión de valores promovida por las películas diabólicas es un ataque frontal contra la cosmovisión bíblica. No es simplemente una cuestión de gustos personales, sino una batalla espiritual que define a quién servimos y qué reino representamos. Como afirma Josué 24:15, cada generación debe elegir a quién servirá. La elección no se hace solo con palabras, sino también con los contenidos que consumimos, los valores que abrazamos y las verdades que defendemos. La banalización del mal no debe encontrar lugar en el corazón de quienes han sido redimidos por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 declara que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Vencer la influencia del mal implica un compromiso radical con la pureza, la santidad y la verdad, vivido día a día en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acto de discernimiento. La palabra de Dios llama al creyente a aborrecer el mal y aferrarse al bien, como enseña Romanos 12:9. Esta exhortación no es una sugerencia, es una condición esencial para vivir en comunión con el Dios Santo. Solo una vida cimentada en la verdad puede resistir las corrientes de confusión moral que buscan arrastrar a esta generación hacia la apostasía. El llamado hoy es urgente. Despertar del letargo espiritual, renovar la mente con la palabra de Dios y vivir con un discernimiento que rechace toda inversión de valores promovida por este mundo. El Espíritu Santo es el que capacita al creyente para discernir todas las cosas, como enseña 1 Corintios 2:15. A través de su guía, es posible vivir en medio de un mundo corrupto sin ser corrompido, brillando como luminares en medio de las tinieblas. El tiempo para la neutralidad ha terminado, la hora de elegir ha llegado. Y aquellos que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, resistirán firmes, sosteniendo la verdad en un mundo que ha aprendido a llamar luz a las tinieblas. La exposición continua a contenidos contaminados no pasa desapercibida ante el reino espiritual. Cada imagen que atraviesa los sentidos, cada palabra susurrada en un diálogo aparentemente inofensivo, cada insinuación disfrazada de humor o drama, deja una huella profunda en el alma. No es una cuestión de opinión ni de interpretación personal.
es una ley espiritual revelada en las Escrituras. Gálatas 6:7 nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos en nuestros corazones a través de los sentidos producirá un fruto inevitable, ya sea para vida o para corrupción. La contaminación espiritual comienza de manera imperceptible, como una diminuta semilla escondida bajo tierra, invisible a los ojos, pero viva, activa, creciendo día tras día. Cada exposición a contenidos que glorifican el pecado, que relativizan la verdad, que celebran la oscuridad, es una siembra que tarde o temprano dará fruto. Jesús enseñó en Mateo 12:35 que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que almacenamos en el corazón mediante lo que vemos y escuchamos no es neutral. Es una inversión que producirá inevitablemente una cosecha de vida o de muerte. El primer efecto espiritual de consumir contenido contaminado es la desensibilización moral. La sensibilidad al pecado, que debería ser aguda y viva en todo hijo de Dios, comienza a embotarse. Lo que antes provocaba convicción, ahora apenas genera incomodidad. Lo que antes despertaba un clamor de intercesión, ahora pasa desapercibido como algo normal. Hebreos 3:13 advierte que el pecado tiene la capacidad de endurecer el corazón, y esta es precisamente una de las consecuencias más peligrosas de exponerse continuamente a mensajes impíos. Un corazón endurecido, incapaz de discernir la gravedad del mal. Otro efecto profundo es la apertura espiritual a la opresión. Aunque muchos ignoran esta realidad, la exposición constante a contenidos oscuros abre puertas en el mundo espiritual. Efesios 4:27 exhorta a no dar lugar al diablo. Cada imagen de violencia desmedida, cada exaltación de la inmoralidad, cada escena de brujería presentada como entretenimiento, es una invitación tácita al espíritu de error para ganar terreno en la vida del espectador. No se trata simplemente de malas influencias, sino de alianzas espirituales inconscientes que afectan la mente, las emociones y finalmente la voluntad. La mente que se alimenta de contenidos contaminados comienza a sufrir un proceso de deformación progresiva. Romanos 1:21-22 describe este proceso. Aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La mente que se expone constantemente al error termina perdiendo la capacidad de razonar en la verdad, sustituyendo la sabiduría divina por ideologías corrompidas, justificando el mal y despreciando la santidad. El efecto no se limita a la mente. El espíritu también sufre las consecuencias. La comunión con el Espíritu Santo se ve debilitada, porque Él es espíritu de verdad y no puede compartir habitación con la mentira y la corrupción. 2 Corintios 6:14-16. Nos recuerda que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Quien alimenta su alma con oscuridad, aunque sea disfrazada de entretenimiento, deteriora su sensibilidad a la voz de Dios, disminuye su hambre por la palabra, pierde su pasión por la oración y empieza a sentir el peso de una vida cristiana sin poder, sin dirección, sin frescura espiritual. La conciencia, diseñada por Dios para ser una alarma moral, se apaga gradualmente bajo el peso de las imágenes y narrativas corruptas. Tito 1:15 enseña que para los puros todas las cosas son puras, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una conciencia contaminada ya no advierte del peligro, ya no reacciona al pecado, sino que lo tolera, lo racionaliza, incluso lo abraza. La contaminación espiritual también afecta las relaciones. El corazón contaminado por narrativas de egoísmo, venganza, sensualidad y violencia reproduce esos patrones en su trato diario con los demás.
La paciencia se convierte en irritabilidad. El amor se enfría y se sustituye por un interés egoísta. La humildad es reemplazada por el orgullo. Las relaciones familiares, de amistad y de comunidad en la fe sufren bajo el peso de un corazón que ha absorbido el veneno del mundo. La adoración se ve afectada profundamente. Juan 4:24 enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero el espíritu contaminado no puede fluir libremente en la adoración. Se experimenta una desconexión, una sequedad, una falta de gozo en la presencia de Dios. El alma, saturada de imágenes y sonidos impíos, lucha por entrar en comunión genuina con el Santo de Israel. El enemigo busca robar, matar y destruir, como enseñó Jesús en Juan 10:10. Una de las formas más insidiosas en que realiza esta obra es contaminando los sentidos, adormeciendo la conciencia, debilitando la voluntad. Cuando el corazón ha sido saturado de maldad disfrazada de entretenimiento, se vuelve vulnerable a tentaciones que antes habría resistido con facilidad. El pecado, que antes era resistido con fervor, ahora encuentra un terreno fértil donde echar raíces. El debilitamiento de la fe es otro de los frutos amargos de consumir contenidos contaminados. La fe viene por el oír la palabra de Dios, como enseña Romanos 10:17. Pero si en lugar de la palabra, los oídos y los ojos se llenan de mensajes contrarios a la verdad, la fe se debilita, la esperanza se erosiona y el amor se enfría. El alma se convierte en un campo árido, vulnerable a la duda, la incredulidad y la apatía espiritual. La mente que ha sido constantemente bombardeada con imágenes de impureza encuentra difícil pensar en lo que es puro. Filipenses 4:8 exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, un hombre honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Pero una mente saturada de lo opuesto tiene dificultades para meditar en la palabra, para deleitarse en la santidad, para encontrar gozo en la obediencia. La corrupción del imaginario también es un efecto devastador. Las imágenes sembradas por el cine contaminado no desaparecen fácilmente. Se alojan en la memoria, resurgen en momentos de debilidad, contaminan los sueños, alimentan tentaciones. 2 Corintios 10:5 nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero los pensamientos que han sido moldeados por contenidos impíos resisten la obediencia, luchan contra la santidad, se rebelan contra el señorío de Cristo. El alma expuesta constantemente a la oscuridad comienza a experimentar una fatiga espiritual profunda. Isaías 40:31 promete nuevas fuerzas a los que esperan en Jehová, pero aquellos que se alimentan de corrupción espiritual sienten un peso constante, una fatiga inexplicable, una falta de gozo y propósito. El vigor espiritual se desvanece, la pasión se enfría, la visión celestial se nubla. El contenido contaminado también siembra miedo, ansiedad y desesperanza. Las películas que glorifican la violencia, la brujería, la destrucción y el caos no son inocuas. Plantan semillas de temor en el corazón. 2 Timoteo 1:7. Enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero quienes se alimentan de la cultura del miedo, siembran en sus almas una cosecha de ansiedad que tarde o temprano dará fruto. La contaminación de los sentidos también afecta la autoridad espiritual. Quien alimenta su corazón con las narrativas del mundo pierde la autoridad para resistir al diablo. Santiago 4:7 enseña que primero hay que someterse a Dios para luego resistir al diablo. Sin sometimiento no hay resistencia efectiva. Sin pureza no hay autoridad. La vida de oración se debilita, la proclamación de la palabra pierde poder, el testimonio se apaga. El Espíritu Santo es sensible a lo que ocurre en nuestro corazón. Efesios 4:30
nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Cada escena de pecado celebrada, cada mensaje de rebelión aceptado, cada imagen de oscuridad tolerada, entristece al Espíritu que mora en nosotros. Una vida saturada de contenidos impíos se convierte en un terreno inhóspito para la obra del Espíritu. El precio de la contaminación espiritual es alto. Es una erosión lenta, silenciosa, casi imperceptible al principio, pero devastadora en sus consecuencias finales. Jesús advirtió en Mateo 13 sobre la cizaña que el enemigo siembra en medio del trigo mientras los hombres duermen. Así también, mientras muchos duermen espiritualmente frente a una pantalla, el enemigo siembra en sus corazones semillas de corrupción que un día darán fruto. El llamado urgente de la palabra es a velar y orar, como enseñó Jesús en Mateo 26:41. No podemos permitirnos el lujo de consumir contenidos contaminados con indiferencia. Cada exposición cuenta, cada imagen moldea, cada palabra influencia, cada historia forma. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Hoy, más que nunca, se necesita una generación de creyentes que entienda el poder de lo que entra por los sentidos y decida vivir en pureza, santidad y verdad, ofreciendo a Dios no solo su alma, sino también sus ojos, sus oídos y su imaginación, para que sean instrumentos de justicia y no de corrupción. La protección del corazón y la mente no es una recomendación opcional para el creyente. Es un mandato vital en medio de un mundo saturado de mensajes que buscan desviarlo del propósito divino. La Escritura enseña en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este llamado no es una advertencia ligera, sino una instrucción que reconoce la fragilidad del corazón humano frente a las constantes embestidas del error y del pecado. La protección comienza en el terreno de la elección consciente. No se puede resguardar el alma mientras se permite la entrada de contaminantes espirituales por los sentidos. Jesús enseñó que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si el ojo es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas, según Mateo 6:22-23. Lo que se permite contemplar, lo que se acepta oír, lo que se deja sembrar en el corazón a través de la vista y el oído, determina la calidad espiritual de la vida interior. La palabra de Dios debe ser el filtro a través del cual se disciernen todas las cosas. Salmo 119:11 afirma: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Solo una mente saturada de la verdad puede resistir las seducciones del error. Cada momento frente a una pantalla es una oportunidad para sembrar vida o muerte en el alma. La elección de qué ver, qué oír, qué permitir que penetre en lo más profundo del ser no es trivial ni secundaria. Es una cuestión de vida espiritual. La oración constante es el escudo que fortalece el corazón contra los dardos inflamados del maligno. Efesios 6:18 exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración mantiene viva la comunión con Dios, agudiza el discernimiento, fortalece la voluntad para resistir la tentación, renueva la mente con pensamientos de verdad y pureza. La meditación diaria en la palabra transforma la mente y renueva el entendimiento. Romanos 12:2 enseña que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación no ocurre de manera automática. Es el fruto de una decisión diaria de alimentar el alma con la verdad eterna, de exponer la mente a la luz de Dios hasta que toda sombra de error sea disipada. El ejercicio de la vigilancia espiritual es indispensable. Jesús advirtió en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Velar implica estar despiertos espiritualmente, atentos a las estrategias del enemigo, sensibles a las señales de peligro, prontos para cerrar las puertas a toda influencia contraria a la voluntad de Dios.
No se puede vivir una vida espiritual victoriosa mientras se camina adormecido, sin discernimiento, permitiendo que los venenos culturales penetren sin resistencia. El rechazo consciente de todo contenido contrario a la santidad de Dios es una manifestación de amor y lealtad al Señor. Filipenses 4:8 establece el estándar de lo que debe ocupar nuestros pensamientos: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Cada contenido que no cumple con este estándar debe ser rechazado sin vacilación, no importa cuán popular, atractivo o sofisticado parezca. El ayuno, tanto de alimentos como de contenidos tóxicos, es una herramienta poderosa de purificación espiritual. Isaías 58 describe el ayuno que Dios ha escogido: uno que rompe las ligaduras de impiedad, que libera al oprimido, que renueva el alma. Abstenerse de consumir lo que contamina la mente y el corazón es un acto de adoración, de rendición total a la voluntad de Dios, de hambre genuina por la santidad. La comunidad de fe juega un papel vital en la protección espiritual. Hebreos 10, 24-25 exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. Compartir la vida con otros creyentes, ser exhortados en amor, ser fortalecidos en la verdad, es un muro de protección contra el bombardeo constante de mentiras que el mundo promueve. La soledad espiritual es terreno fértil para la contaminación y el engaño. La adoración genuina, en espíritu y en verdad, actúa como un refugio para el alma. Juan 4:24 enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es un evento ocasional, sino un estilo de vida que mantiene el corazón enfocado en Dios, que llena la mente de su grandeza, que satura el alma de su amor. Una vida de adoración diaria protege de la idolatría cultural que constantemente busca desviar la atención hacia los falsos dioses del placer, del poder y del orgullo. La obediencia radical a la palabra de Dios es la garantía suprema de protección espiritual. Santiago 1:22 advierte que no basta con oír la palabra, sino que es necesario ponerla por obra. La obediencia no es negociable. Cada mandato de Dios es una protección, una muralla espiritual, una guía segura en medio de un mundo de tinieblas. Obedecer es vivir bajo el amparo de la bendición divina, es caminar en la luz, es permanecer en el refugio del Altísimo. El compromiso de honrar a Dios en todo, incluyendo lo que se ve, se oye y se medita, es una expresión concreta de amor genuino. 1 Corintios 10:31. Exhorta que, sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Cada elección, cada consumo mediático, cada entretenimiento debe pasar por el filtro de esta pregunta esencial: ¿glorifica esto a Dios? El corazón protegido no es un corazón aislado, sino un corazón rendido. No se trata de construir muros de miedo, sino de levantar altares de adoración. No se trata de vivir en paranoia, sino de caminar en la seguridad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como enseña 1 Juan 4:4. La protección espiritual es fruto de una vida de comunión íntima con Dios, de obediencia amorosa, de discernimiento activo, de vigilancia constante. La batalla por la mente y el corazón no terminará mientras vivamos en este mundo. Pero la victoria es segura para aquellos que deciden caminar de la mano de su Salvador, que eligen cada día honrarle en lo pequeño y en lo grande, que entienden que cada elección moldea la eternidad. Así, fortalecidos en su poder, firmes en su palabra, ardientes en su espíritu, seremos capaces de vivir vidas que reflejen su gloria, de caminar en pureza en medio de un mundo corrupto, de ser luz en medio de las tinieblas, hasta el día glorioso en que veamos su rostro y escuchemos esas palabras que todo hijo fiel anhela oír. Bien, buen siervo y fiel. La verdadera batalla que enfrentamos no es simplemente cultural, ni limitada al terreno de las ideas humanas. Es una guerra espiritual por la lealtad de nuestros corazones,
por la dirección de nuestras almas y por el destino eterno que cada uno abrazará. Las películas, los mensajes, las imágenes no son solo medios de comunicación. Son instrumentos que buscan moldear interiormente a quienes las consumen. Cada historia que el mundo cuenta pretende redefinir quién eres, qué debes desear y en quién debes confiar. Pero Dios, en su infinito amor y sabiduría, ha dejado claro que nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino están anclados únicamente en su palabra eterna. El oscuro secreto de las películas diabólicas no radica simplemente en su contenido evidente, sino en su intención silenciosa de sustituir la verdad de Dios por narrativas que exaltan al hombre, al pecado y a las tinieblas. Este ataque no es frontal, es gradual, sistemático, seductor. Es una siembra que, si no es rechazada a tiempo, produce una cosecha de indiferencia espiritual, de confusión moral, de rebelión camuflada. La estrategia del enemigo no es siempre destruirnos con violencia abierta, sino erosionar nuestra sensibilidad hasta que abracemos voluntariamente su engaño. La Biblia revela que el hombre es transformado por aquello que contempla, 2 Corintios 3:18. Enseña que, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Lo que contemplamos nos cambia. Lo que permitimos que ocupe nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros afectos, determina en qué imagen estamos siendo conformados. La gran pregunta que surge entonces no es solo qué estamos viendo, sino en qué estamos siendo transformados mientras vemos. En medio de un mundo que celebra su independencia de Dios y glorifica su propia corrupción, el llamado al pueblo de Dios es radicalmente distinto. Efesios 5:8-10 nos recuerda que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, y que debemos andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. No somos simples observadores pasivos de una cultura en decadencia. Somos embajadores de otro reino, llamados a reflejar en cada área de nuestra vida la pureza, la verdad y la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La solución no es huir del mundo, ni encerrarse en temor, sino caminar en él como antorchas vivas, con un corazón protegido, una mente renovada y un espíritu fortalecido. No se trata solo de resistir el mal, sino de brillar con tal intensidad que la oscuridad se vea obligada a retroceder. La santidad no es un refugio para los débiles, sino la armadura de los valientes que entienden que cada pensamiento, cada emoción, cada elección, cada contenido consumido es una declaración de lealtad en esta guerra espiritual. El mayor acto de resistencia no es el silencio temeroso, sino la fidelidad valiente. No basta con saber que las películas diabólicas existen o que los mensajes subliminales operan en las sombras. Es necesario elegir diariamente ser diferentes, ser íntegros, ser santos. 1 Pedro 1:15-16 nos exhorta: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es una carga, sino una respuesta de amor a quien nos amó primero. Cada imagen rechazada, cada historia ignorada, cada tentación vencida en lo secreto, es una semilla de victoria sembrada en el espíritu. Cada decisión de consumir lo que edifica, lo que honra a Dios, lo que refleja su verdad, es un acto de guerra espiritual que produce frutos de justicia eterna. El enemigo quiere formar en nosotros una generación tibia e indiferente, conformada a los patrones de este siglo. Pero Dios busca formar una generación de testigos fieles, ardientes en espíritu, invencibles en fe. La batalla que libramos no será siempre visible. Muchas veces se desarrollará en los pequeños momentos de soledad, frente a una pantalla, en la decisión de apagar o de seguir mirando.
En esas elecciones aparentemente insignificantes se define mucho más que un entretenimiento pasajero. Se define el curso del alma, se afirma o se niega la alianza con el Rey Eterno. Jesús enseñó en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. La fidelidad en lo que vemos, en lo que permitimos entrar en nuestra mente, en lo que celebramos o rechazamos, es una manifestación de la fidelidad que Dios busca en sus hijos. No son las grandes gestas las que definen una vida victoriosa, sino las pequeñas obediencias cotidianas, los silenciosos actos de rendición, las decisiones tomadas en lo secreto que serán celebradas en lo eterno. La grandeza espiritual no se mide por cuánto conocimiento acumulamos, sino por cuánto de la verdad de Dios vivimos y reflejamos. Cada alma protegida, cada mente renovada, cada corazón guardado con diligencia se convierte en una fortaleza inconmovible frente a las mentiras del enemigo. Cada creyente que decide vivir con discernimiento, con pureza, con pasión por la verdad, se convierte en un faro en medio de un mar embravecido, en una voz profética que señala el camino a los perdidos. No estamos solos en esta batalla. Dios mismo pelea por nosotros. Su espíritu nos fortalece, su palabra nos guía, su amor nos sostiene. Romanos 8:37 declara que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no se logra con armas humanas, ni con estrategias mundanas, sino con una vida rendida, discerniente y fiel. Hoy, más que nunca, se alza el llamado. Guarda tu corazón, protege tu mente, vive como hijo de la luz. No permitas que el enemigo siembre su cizaña en el terreno que Dios ha santificado para su gloria. No consientas que las tinieblas disfrazadas de entretenimiento encuentren morada en ti. Levántate, afirma tu identidad en Cristo, camina con determinación, mira con ojos limpios, elige con corazón puro. Porque al final, no se trata solo de resistir un mundo que se desmorona. Se trata de construir una vida que testifique, con cada latido, con cada pensamiento, con cada mirada, que hay un reino inconmovible, una verdad eterna y un Dios que reina, vive y volverá.